Este episodio es patrocinado por mi curso Ni una dieta más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com/podcast. Es acuerpada.com/podcast. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar, un podcast contracorriente que cree en la inclusión radical, en las historias poderosas y en lo transformador que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Soy Ana Pau Molina, soy psicóloga y puede ser que me conozcas también como Acuerpada. En este podcast escucharás historias de personas que están retando a la cultura de dietas, a la gordofobia y a la violencia estética. Espero que te sirvan como recordatorio de que puedes vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin perder un solo gramo de peso. Hola. Esta vez, de verdad siento que los planetas se alinearon para que yo pudiera tener la entrevista que tuve para este episodio. De verdad, no creo que sepan ustedes lo afortunados que somos, porque en este episodio tuve a Mariana Colmenares. Mariana es una médico pediatra antigordofobia, es asesora en lactancia, es una persona que verdaderamente está haciendo en el ámbito médico todo lo que tenemos que estar haciendo para proteger a nuestras infancias de los trastornos de la conducta alimentaria, de la gordofobia. La verdad es que me encantó tenerla en mi casa grabando juntas y espero que disfrutes tanto como yo la entrevista que le hice. Y sin más, te dejo con mi conversación con Mariana Colmenares. Estoy muy contenta de haber atrapado a esta persona en un proceso de mudanza, en sus 5 minutos últimos en esta ciudad y en este país, para platicar. De verdad me siento muy afortunada de poder tenerla, aunque ya no la voy a poder tener como futura pediatra. Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida a No Necesitas Adelgazar. Qué padre que puedas estar aquí. Ya llevamos, no crean, ya llevamos como 40 minutos, exageré, pero ya llevamos un rato chismeando. Me da muchísimo gusto que estés aquí. De verdad agradezco tu trabajo y agradezco tu vocación y agradezco todas estas cosas chidas que nos vas a platicar hoy. De verdad estoy en un momento agridulce sabiendo que te atrapo en este proceso de mudanza y al mismo tiempo muy agradecida porque puedo capturarte en este momento a través del podcast. Y quiero que nos platiques un poquito. Bueno, ahorita ya eres una señora pediatra, asesora de lactancia, mamá de 2, ¿no? Pero quiero que nos platiques un poquito, me voy a regresar en la historia, y que nos platiques un poquito como ahora tu práctica me parece súper chida, como en el tema de gordofobia y de los temas que hablamos concretamente en el podcast, pero quiero saber más atrás un poquito de tu proceso personal con tu cuerpo y a lo mejor de que nos platiques un poquito cómo fue tu formación. Tú cuéntanos un poquito de dónde vienes. Pues mira, es una historia complicada y como larga quizá y como con muchas cosas entretejidas, yo creo. El tema mío se acerca a, obviamente en temas de imagen corporal, siempre ha habido temas, ¿no? Toda la vida, desde chiquita, vengo de familia de gordofobia, por supuesto, de una familia de delgados, ¿no? En donde el cuerpo, pues el mío era el diferente, ¿no? A todos los de los demás. O sea, sí. Y algo chistoso que en retrospectiva mucha gente en mi familia tiene trastornos de la alimentación, ¿no? Y entonces en mi historia va en la vida, pues claro, siempre restricciones. Me acuerdo la primera dieta a los 8 o 9 años. Me acuerdo siempre sentirme incómoda, ¿no? Siempre era un tema como las clases de natación y entonces era, te agarran aquí, te ponen esto y no sé qué y eso no sé cuánto. Mi mamá, digo, pobre, hizo lo que pudo con lo que tenía, ¿no? O sea, creo que ya estamos en una posición de perdón, ¿no? Completamente, aunque bueno, a veces se me saltan las cabras también, ¿no? Pero ese rollo como de querer modificar, ¿no? De creer que podía modificar, ese era el problema como más serio, ¿no? Y entonces ella, pues ya sabes, endocrinólogos, nutriólogos, todo, lo logré en cierto momento, ¿no? Y entonces veo
fotos mías en mi historia, ¿no? Que veo y digo, órale, jamás me he sentido cómoda, ¿no? Y entonces empieza a saltarme mucho esa idea, ¿no? De sentirte cómodo con esto. Y mucho de mi historia en relación a esto, siempre he sido una persona que me ha encantado hacer ejercicio, siempre me ha gustado, en mi casa siempre se comió muy bien, ¿no? Siempre se comió muy bien, o sea, siempre hubo de comer muy bien, tuvimos esa posición de privilegios de alimentación, ¿no? Siempre hubo esa restricción conmigo, ¿no? De tu hermano sí puede comer esta comida y tú un yogur, ¿no? O sea, siempre una cosa así que decías, no puede ser, ¿no? Ahora lo veo en retrospectiva y digo, qué espanto, pero es lo que había. Y pues finalmente cuando empiezo yo a acercarme, después de un proceso personal importante, después de yo me convierto en consultora de lactancia, yo soy pediatra, ¿no? Del Instituto Nacional de Pediatría, egreso como pediatra, siempre me interesó mucho, siempre fui como mucho más natural, como mucho más enfocada en los procesos como más, pues menos invadidos, creo yo, ¿no? O sea, como que esa medicina tecnócrata, como súper invadida, nunca me cuadró, como que siempre fui muy rebelde, ¿no? ¿Por qué? O sea, como, ¿por qué eso? ¿Por qué lo seguimos haciendo así? O ¿por qué? No sé si, como siempre me cuestioné muchas cosas en general, ¿no? No nada más o sea, el cuerpo es una de las tantas cosas en mi vida que me he cuestionado, o sea, como de por qué seguimos haciendo, o por qué seguimos utilizando las mismas recetas de cosas que no funcionan, ¿no? Y entonces en esta historia yo salgo de la especialidad, empiezo a dedicarme a la práctica pediátrica, empiezo a hacer una subespecialidad, acaba haciendo la pandemia el 2009, influenza, de pronto me encuentro en mi casa embarazada, con cambios corporales pues complicados, ¿no? Yo el embarazo no fue una etapa que disfruté del embarazo, ¿no? O sea, siempre generó un problema, generó un tema de imagen corporal, un tema en este aspecto, ¿no? Como, pero a la vez esa ambivalencia de la vida, de procrear, de me encantaba la idea de ser mamá, ¿no? Me encuentro de pronto en mi casa, en pandemia, embarazada, sin poder regresar a trabajar, y me empiezo a meter al tema de lactancia. Encuentro verdaderamente una pasión por el tema de lactancia, se acerca muchísimo a lo que toda la vida deseé, que fue un tema pues muy mamífero, muy animal, ¿no? Muy, pues esta parte poco tecnócrata, ¿no? De pronto tuve ese tema increíble que me apasionó durísimo, ¿no? Y mucho el tema que me apasionó de esto, de la lactancia, me empezó a llevar al tema de alimentación infantil, ¿no? Y me empezó a llevar al tema de justamente de estas matemáticas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando mi hija nace, pues nació por cesárea, separación, ya sabes, todo el kit complicado de nacimiento, ¿no? Que sucede muchísimo, tristemente, pero ella fue una excelente comedora siempre, ¿no? O sea, ella no tuvo un problema con esto, y entonces ella se pegó increíble al pecho, fue una niña súper como irritable y todo, primera mamá, ya sabes, siempre es complicado hacer mamá primeriza y esto, pero ella era muy buena en eso, como súper buena. Y entonces a mí nunca me salieron las matemáticas, nunca me salieron. Entonces yo empecé a trabajar con mi hija chiquita y entonces en el trabajo pues me encantaba lo que hacía, pero pues la dejé, ¿no? Y entonces me sacaba leche y fui una mamá trabajadora que amamantó y entonces vi los retos que implicaba por una mamá y todo esto, no sé, el trabajo, cero apoyo, ya sabes, ¿no? O sea, sí, porque además que esto hablo muchísimo como... El otro día alguien en consulta me decía que hay un mito de que en México somos más gordes porque somos más bebés de botella, ¿no? Que la fórmula hace que los niños sean más gordos. Y antes de entrar a todo ese mito y que hablemos de tu práctica, pienso en todo esto que dices de qué complicado es ser una mamá en lactancia y trabajando y no sé qué, y digo, pues es que claro, o sea, si no hay una estructura social que ayuda a las mamás en lactancia, pues ¿por qué crees que hay tantos bebés de botella? O sea, ¿no? Claro, por supuesto que sí. O sea, y ese tema de salud pública, que es un temazo, ¿no? O sea, empieza por tratar de estos temas. O sea, tratar la alimentación infantil desde este enfoque, ¿no? Sí. Que lo hay y es bien interesante, ¿no? Pero cuando yo me doy cuenta que no me salen las matemáticas, que la niña no se toma las 5 o 6 onzas que le tocaba por peso, 150 mililitros de leche por kilogramo de peso, por no sé qué, no sé cuánto, dice, no me salen las cuentas de nada, no me salen las cuentas ni de cuánto me sale de leche, ni de cuánto se toma, ni de cada cuánto se lo toma, ¿no? Y entonces yo
al leer de lactancia me doy cuenta de esta necesidad de libre demanda, todavía no estaba muy de moda el tema de alimentación perceptiva, era más libre demanda, ¿no? Y ese entendimiento de pues dale lo que necesite comer, le das cuando quiera comer, yo me saco leche rutinariamente y así, y empiezo a cuestionarme esa forma de recomendar, ¿no? A la gente, a ver, ¿cómo puedo yo tratar de recomendar algo que no funciona? O sea, por eso no creo que para ser una buena pediatra tengas que ser mamá, no, pero definitivamente el ser mamá siendo pediatra te da un enfoque diferente, ¿no? Y entonces, ese enfoque que me dio a mí, esa parte de la alimentación y de darme cuenta de cómo funcionaba, apliqué el Baby Led Weaning, ¿no? Ujú. Que aparte estaba en pañales en ese momento. ¿Que tiene Mi hija, traducción en español eso, el bebé? alimentación a demanda del bebé, guiada por el bebé. Uh-huh. Y esa, o sea, me doy cuenta con mi hija, por ejemplo, que ella siempre fue como muy instintiva, como muy perceptiva, que es una niña muy, muy sensible, ¿no? Me acuerdo mucho dejarla agarrar las cosas y todo ese rollo, haber disfrutado la etapa de comida, ¿no? Y entonces yo seguí con mi práctica clínica, me volví consultora certificada en lactancia, me metí mucho más al tema nacional, o sea, empecé a hacer un montón de cosas. Literal, se unieron ciertas cuestiones sociales, culturales, económicas, de investigación en México, en el país, que en el 2012 hubo un gran boom de lactancia y yo estaba parada ahí, ¿no? Claro. Entonces fue una cosa súper interesante que me llevó a todo esto, ¿no? Pero como a los 4 años más o menos de mi hija, me doy cuenta que empiezo yo a no respetar la saciedad, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de ese salutismo o ese rollo de alimentación o ese rollo como de, evidentemente con restricciones, yo toda la vida, ¿no? Hasta hace relativamente poco la podía vivir en restricciones, ya sabes, ¿no? Ejercicio, siempre con el enfoque de bajar de peso, siempre con tantos kilos, siempre, ¿no? O sea, me acuerdo, tengo una bitácora por ahí de pesos, o sea, espantoso, ¿no? Una bitácora de comida. Nunca me salieron las cuentas, o sea, nunca me salían las cuentas de decir, ¿por qué si hago una dieta? ¿Por qué si hago esto? ¿Por qué si hago tal? ¿Por qué no bajo de peso? ¿No? ¿Por qué no llego al peso ideal? ¿Por qué no logro el peso ideal? Cuando llegaba y podía pasar la vida y tal, y llegaba, o sea, como que siempre fue un sub y baja, ¿no? Nunca llegué yo a tener bulimia que me hubiera encantado. Nunca llegué a ser anoréxica que me hubiera encantado. O sea, entre comillas. Entre comillas, claro. En ese pensamiento yo también enfermo, lo pensaba, de que ojalá pudiera ser suficientemente fuerte para tener un TCA. Y qué fuerte, que pensáramos claro, eso, ¿no? Claro, horripilante. Sí. ¿No? Horripilante, pero a la vez un trastorno también de la alimentación que ahora lo entiendo perfecto como un trastorno de restricción, ¿no? O sea, que también puede ser de alimentación, un TCA, lo que sea, pero me doy cuenta de pues ese rollo complicadísimo conmigo misma y mi hija tiene un cuerpo grande como el mío y como el de mi esposo. O sea, porque hay no sé si lo has visto, que me fascina, esa de los perros, que son diferentes razas. Sí, hay un video, sí. Un video, me encanta. Lo vamos a poner en las notas del episodio, está en inglés, pero lo vamos a poner en las notas del episodio. Ese video a mí, porque aparte soy amante de los animales y amante de los perros. La ciencia del poodle se llama, La ciencia ¿no? del poodle, exacto. Y una compañera de la escuela, una mamá de la escuela, estaba metida en temas de esto, o sea, de alimentación perceptiva e intuitiva y tal, y empiezo a conocer el tema. Empiezo a conocerlo y empiezo a darme cuenta que yo le decía a mi hija, ¿no? Por ejemplo, en ese rollo de sí alimentarte bien y poder comer de todo, yo jamás podía comprar en mi casa Nutella, jamás podía comprar en mi casa una pizza, jamás podía comprar en mi casa, o sea, cosas que a mí me detonaran, ¿no? Evidentemente, y entonces yo es una forma en cómo en mi casa quería que se manejara, ¿no? Mi esposo con sus propias historias también de alimentación y todo ese rollo, también, ¿no? Como hombre y como otro enfoque, pero también, ¿no? Y entonces me doy cuenta que a mi hija yo empiezo a restringirle un chorro, ¿no? Y empiezo no, mira, pues sí te puede salir más, ¿no? Pero tienes que escoger algo rojo, tienes que ponerle no sé qué, y sí puedes comer algo más, pero pescado o pollo, o ya no pasta, no, ya no otro plato de pasta porque no sé qué, ¿no? Y entonces analizo ese rollo y me doy cuenta, o sea, mi pensamiento fue, bien, va a tener el cuerpo que tenga por ella, no por mí, va a tener su propia relación con su cuerpo por ella, no por mí, ¿no? O sea, como que me quise salir del foco, me quise salir de ser yo la responsable de su relación con la comida.
¿no? Y entonces en el momento en que yo me quito, ¿no? Empiezo a ver que ella empieza a comer diferente. O sea, a mí ese experimento personal fue una cosa que dije, no puede ser. O sea, sí funciona. Esto sí funciona y está muy cañón. Eso está muy cañón porque te platicaba que cuando íbamos a empezar a grabar que este episodio va a salir dentro de varios meses, pero cuando estamos grabando esto yo estoy a punto de empezar el curso para papás. Y algo que yo pensaba es cómo nos cuesta creer en eso, ¿no? O sea, que los papás piensan que si le permites comer galletas a tu hijo va a comer galletas en todas las comidas. Y entonces yo, o sea, a los adultos lo que les digo es pruébalo. O sea, cómete galletas en todas las comidas y dime si lo disfrutas. O sea, si después de 3 días no dices, please, ya otra cosa, ¿no? Y entonces, qué interesante cómo te atreviste, o sea, te aventaste a hacer el experimento y que me digas, y sí, estuvo bien chido porque pues sí, los niños también se pueden autorregular y también pueden tomar elecciones alimentarias y disfrutar de la comida, ¿no? Qué padre. Eso está cañón. O sea, yo Sí. de verdad que en este cuestionamiento de cosas y en ese ser rebelde de las cosas y el decir no me salen las cuentas, este fue un ejemplo más de a mí no me sale. Uh-huh. O sea, no me sale que tenga yo que decirle. Me daba cuenta cómo ella se servía así monumental de pasta, ¿no? Y yo así como con un rollo de, tengo que hacer algo, ¿no? Como esa sensación que además nos responsabiliza horrible, ¿no? O sea, como eres tú la responsable de tantas cosas, ¿no? Y en la maternidad que genera tanta culpa y tanto rollo que el poder liberarme de esta parte y el poder decir, a ver, voy a hacer un ejercicio personal. Empecé yo a dejar de restringirme, empecé yo a dejar de hablar. Nunca he sido una persona que hablara yo de dietas y que dijera, voy a empezar el lunes. No, la verdad que no, eran temas que manejaba yo sola, ¿no? Siempre fui muy consciente de lenguaje en mi casa, ¿no? O sea, siempre he sido como muy consciente del respeto a personas, o sea, independientemente de mi conocimiento en relación a la gordofobia y a esto, ¿no? Que eso vino después, mi conocimiento, siempre fui muy respetuosa con eso, ¿no? Y entonces no me costó trabajo cambiar esa parte, pero sí entender que iba a salir bien, ¿no? O sea, esa confianza de decir que iba a salir bien y que al final de cuentas la forma y el tamaño del cuerpo que yo tengo, que tiene mi hija, que tiene mi hijo, ¿no? O sea, ha sido algo que no ha dependido de mí, ¿no? O sea, ha sido algo que esa parte me gustó entenderla. Me empecé a meter a leer muchísimo del tema, muchísimo, y empecé a leer, he tenido discusiones intensas, ¿no? En relación a esto. Yo procuro no hablar de esto con la gente que no le acomoda. O sea, es un tema que si alguien no me pregunta, no hablo del tema. O sea, no es algo que voy por la vida abanderada de esto, ¿no? Es algo que simplemente en mi consulta empecé a trabajar mucho con el tema, con las mamás, con la alimentación. Empecé a formar parte de grupos importantes en el país de nutrición, por ejemplo. O sea, lo cual fue muy interesante porque también me daba un poco la seguridad de que no me estoy equivocando, ¿me entiendes? O sea, porque son cosas que he leído, que sé que funcionan, que además la evidencia está llevando más a esto y están diciendo, es que le hemos regado. Y volvemos al punto, mientras más hemos intervenido en la vida, más le hemos regado. O sea, no me cuadra de otra manera, ¿no? Y entonces he tenido la oportunidad de trabajar con la OMS, por ejemplo, en un documento de alimentación infantil, con el Instituto Nacional de Salud Pública, con UNICEF, ¿no? Con organizaciones de alimentación. Y entonces me he metido al tema de esto, ¿no? Y aún, o sea, sigue habiendo mucho desconocimiento porque nos cuesta cambiar, nos cuesta decidir diferente, nos cuesta ser diferentes. Siempre ir en contra de la corriente es muy complicado, ¿no? Pero de pronto, pues cuando ves que funciona y cuando ves que esa libertad, ¿no? De alimentos y un día venía en el coche con mi hija, teníamos prisa, no sé qué, le dije, vamos a pasar a comprar algo de comer, vamos, ¿por qué no pasamos por unas pizzas? Y me dice mi hija, ¿pizzas, mamá? Sacadísima de onda. Le dije, pues sí, pizzas. Le dije, pues a ti te gustan, ¿no? O sea, como a mí no me gustan las pizzas, ¿no? En principio, yo pensé que tenía un tema de restricción personal. Evidentemente lo tuve muchos años, pero resulta que soy celíaca. Ok. Y me acabo de enterar en enero de este año. ¿Puedes explicar qué significa ser celíaca? Claro.
ser celíaco significa tener una alergia comprobada. O sea, como con la gente que es alérgica a los camarones, así una alergia. Exacto, así. es una alergia que provoca una inflamación importante en el intestino delgado al gluten. Y el gluten es una proteína que se le adiciona a ciertos trigos, o en general el trigo desde que está en el capitalismo, yo creo, ¿no? O sea, se le agrega gluten, viene en la proteína del gluten porque es lo que le da la forma y la textura y eso al trigo, lo que hace, y el trigo está en millones de alimentos, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, o sea, en este rollo restrictivo, toda la vida, en esas restricciones que hice muchas cosas, con lo que mejor me sentía siempre en mis restricciones era con no comer trigo y con no comer pan. Pero entonces yo pensaba que era un rollo emocional y más bien de restricción. Cuando me meto al tema, decía, bueno, o sea, como que me siento mejor no comiéndolo, pero siento que es emocional. Y entonces no quiero que esa parte emocional influya mi decisión de cómo me siento físicamente, pero sí me siento mejor físicamente, uh-huh. ¿no? Y entonces había como una ambivalencia entre lo que hacía, y entonces empecé a conectar más con lo físico, ¿no? O sea, como cómo me siento yo comiendo ciertas cosas, no cómo me siento yo en la cabeza o cómo me siento yo en el futuro imaginativo uh-huh. de... Sí, porque además el tema del gluten se entremezcla con que uno de los alimentos que más miedo nos dan son los carbohidratos, los panes, las pastas, bla, bla, ¿no? Entonces, sí se puede entremezclar, o sea, sí puedes pensar que te sientes peor físicamente, pero en realidad solo es que te dio culpa, ¿no? Claro, o sea, como claro, esa mezcla, o sea, pero sí. 100%, porque además hace unos años, yo sabiendo todo este rollo, me hice una prueba en sangre de anticuerpos antigliadina, que son uh-huh. lo que se hace para el gluten, ¿no? Y había salido negativa. Y entonces dije, no, sí, es una locura. Claro. O sea, es mi rollo mental, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me restringía porque en el momento que me conecto con lo que me hace sentir mejor de la comida, ¿no? Empiezo a notar que pues sí me siento mejor. Y entonces sabía que si comía mucho trigo me daba colitis, me daba gastritis tremenda, me daba dolor, me daba diarrea, me daban cosas. Entonces ya, bueno, pues sí, puede ser que haya algo, ¿no? Total, que ahora en enero me hago una endoscopía y todo el rollo, y soy alérgica al gluten. Tengo enfermedad celíaca. Que además el diagnóstico se retrasó por esto. Y eso me da mucho coraje, ¿no? Porque yo toda la vida tuve colitis, toda la vida tuve gastritis, toda la vida. Y entonces la forma, o sea, de llegar con un médico, o sea, era el que no creyeran, pues seguro es que comes puras porquerías. O sea, seguro no llevas el régimen que tienes que llevar, porque tienes que dejar de tomar esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Seguro yo nunca lo hice, ¿no? Para la gente. O sea, esa sensación de no me creían que sí tenía algo, ¿no? O sea, está muy cañón. Y fíjate que te escucho, me encanta a mí tener, me parece una cosa muy maravillosa, tener en mi consultorio o en mi podcast a profesionales de la salud, porque, por ejemplo, justo ayer en el Metatiempo hice un en vivo, en donde hablamos de alimentación intuitiva en la crianza brevemente y medio mencioné todo este rollo que ahora traen de 0 azúcar, 0 gluten, 0 sal, 0 nada por los primeros 2 o 45 años de vida, ¿no? O sea, pero es por los primeros 2 años, eso es lo que está de moda ahorita. Y alguien puso, es que mi pediatra me lo dijo. Y entonces siento que los profesionales de la salud, e incluyo aquí a los psicólogos, pero porque si psicólogos afirman, ¿no? Es típico. Pero más los médicos tienen un poder de que bata blanca es igual a corona y alas de ángeles y entonces son como esta figura gigantesca. Y entonces me gusta mucho tenerles aquí porque entonces es como el mismo sistema médico gordofóbico les falla, tanto en este diagnóstico como en la educación nutricional para tu hija. O sea, tú estudiaste medicina y aún así, después de haber estudiado medicina, dices, esto no funciona. O sea, como que se me hace bien padre verlo y se me hace un acto de muchísima humildad al mismo tiempo, porque hay médicos que no, o sea... Así que no cambian su paradigma, jamás, ¿no? O sea, sí. jamás. Entonces eso se me hace como súper, súper valioso tenerlo, como me encanta esta cosa de las matemáticas no me salen, porque eso lo decía ayer mi mamá en el curso de papás, lo voy a dar con mi mamá, o ya para este momento ya lo di, y ella decía como, es que hay muchas cosas que no hacen sentido común simplemente, que es no me salen las matemáticas, ¿no? Sí, completamente. Y ese rollo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, me da mucho coraje y mucha tristeza en ese enfrentamiento con el gremio médico, ¿no? Yo en este rollo, a los 40 nos entra un poco el estrés y la ansiedad de la vida, ¿no? O sea, decimos, ya estamos como en el punto de decir, bueno,
¿Qué puedo retar mi cuerpo, no? O sea, ¿qué puedo volver a hacer que no he hecho? A mí te digo que siempre me ha gustado el ejercicio, toda la vida he andado en bici, nadado y todo ese rollo, y siempre traía la cosquilla del triatlón, ¿no? Y entonces a los 40, ¿no? Literal dije, voy a hacer un triatlón. No, voy a hacer un triatlón, y entonces hice un triatlón para novatas, que se llama. Entonces me empecé a entrenar súper padre, ¿no? Por primera vez, no con un aspecto de modificar mi cuerpo. Uh-huh. O sea, fue una cosa que además disfruté mucho porque lo hice con ese propósito. Fui con una entrenadora, y la entrenadora, pues ya sabes, te hace todas las medidas y de resistencia física y no sé qué, no sé cuánto. Yo hace muchos años que no sé cuánto peso, muchísimos años, muchísimos, ¿no? Uh-huh. Porque siempre me generaba, me detonaba cosas, ¿no? O sea, hubo positivas o negativas, pero siempre me detonó. Nunca me detonó nada de felicidad, digamos, sí. ¿No? Y entonces esa chava le dije, mira, yo estoy en este enfoque, no me importa cuánto peso, y le pregunté. Le dije, el que tú sepas cuánto peso yo te va a hacer cambiar el entrenamiento que me pongas. O sea, va a ser diferente, me vas a decir que haga más o menos, o que haga tal, o que la comida sea de tal forma diferente. Me dice, no. La verdad es que no, fíjate que haríamos lo mismo y todo. Le dije, entonces, ¿para qué me lo haces? No me lo hagas, no, mejor le va, ¿no? Y respetó al 100% mi decisión, lo cual fue también súper padre, ¿no? No importaba, porque además no importa. Es el punto, no importa. No pasa nada, ¿no? Porque no era para ese propósito. Y entonces entreno, pasé el triatlón, me encantó la experiencia, la viví increíble. Eso fue poco antes del COVID. Empezó el COVID, ¿no? Y con toda esta cosa espantosa, ¿no? De 20,000 pruebas y todo el rollo, que todos hemos tenido COVID psicológico 35,000 veces, hasta que te da. Total, que voy a un hospital muy cerca de aquí, no sé, el Hospital de Nutrición. Uh-huh. Hacían pruebas gratuitas. Y entonces me planto, entro, yo tenía síntomas, no sé qué, no sé cuánto, entonces hacían todo un protocolo de, pues ya sabes, te tomaban presión, todo el rollo. Siempre he tenido muy bien todo. O sea, siempre he estado súper bien en cuestiones de carbohidratos, o sea, siempre. Y hacía relativamente poco me había hecho todo un perfil. De todo, de pe a pa, curva, tolerancia a la glucosa, o sea, de todo. Dije, bueno, si voy a entrar a este concepto, voy a entrar sana, ¿no? Y voy a saber si realmente tengo algo. Entonces sabía que estaba bien, sabía que metabólicamente hablando no tenía yo nada. Y siempre he sido muy sana, ¿no? Uh-huh. Y entonces entro, me pasan, me pesan, un doctor, un hombre residente o no sé qué era, le dije, porfa, no quiero conocer mi peso, ¿no? Y me pone una cara así como de, ¿y hasta cuándo? Imagínate. Y yo, empoderada, le dije, ¿hasta cuándo qué? Me dice, porque sí sabe que hay factores de riesgo, que no sé qué, no sé cuánto. Le dije, a ver. No. Le dije, ¿no me has preguntado cuáles son mis hábitos de ejercicio? ¿No me has preguntado cómo estoy metabólicamente hablando? ¿No me has preguntado qué hago y qué como? Le dije, si tu opinión está basada en cuánto peso, le dije, te estás perdiendo de muchísimas cosas. Le dije, acabo de hacer un triatlón, porque fue justo en esa época. Metabólicamente hablando, tengo todos los estudios, ¿no? Y te puedo asegurar que en el peso que estoy hoy, estoy completamente sana. Pues no lo sé. O sea, nunca en esta posición de privilegio mía, de ser médico, pocas veces me enfrento a estas cosas. Claro. Porque pocas veces tengo que ir al médico, porque conozco a los médicos con los que voy, porque trato de protegerlo, ¿no? Trato de proteger a mis hijos de los temas, ¿no? Y me dio un coraje. O sea, tremendo, porque te das cuenta del gremio, te das cuenta de que siguen en la misma historia con los alumnos de la escuela. Yo doy clase en la UNAM. Sí, si él era residente, pues acababa de ser alumno también. Claro. En clase de la UNAM, un día siempre meto el tema a mis alumnos, ¿no? Siempre. Hablemos de lo que sea, meto lactancia y esto. O sea, estamos hablando de infarto, sí, pero el peso, ¿eh? Ya sabes, ¿no? Siempre. Sí, claro. Total que estábamos en una simulación en línea y estaba la paciente del otro lado simulada, porque fue en línea todo el rollo, y la chava decía no sé cuánto, y uno de los alumnos dice, pero, ¿tiene usted que ponerse a dieta? A ver, intervengo. ¿Tú sabes qué come? ¿Sabes cuánto come? ¿Sabes cómo come? ¿Sabes dónde va a comer? ¿Sabes qué posibilidad tiene de comer lo que tú estás queriendo que se coma? ¿Sabes si hace ejercicio o no? ¿Sabes si va caminando a la estación? ¿Qué sabes de ella para que tu única intervención sea que tiene que ponerse a dieta? Uh-huh. No tienes idea de qué tiene. Idea. ¿No? O sea, tenemos que cambiar la forma en cómo nos educan.
porque ahí está el problema, gran parte del problema, no va a cambiar nada. ¿Y no te pasa que ahorita me genera curiosidad? Porque yo, bueno, como dije cuando empezó el episodio, yo estoy en llanto. O sea, yo no tengo ni planes de tener bebés todavía, pero yo estoy en un duelo de que mi futura pediatra, o sea, te tengo que decir que ya hasta lo había hablado con mi ginecóloga. El día que yo tenga bebés, y mi ginecóloga además sí te conoce, entonces me dijo, perfecto, sí, Mariana, lo máximo, ¿no? Es Mariana Robles, mi ginecóloga. Entonces claro. yo le dije, el día que yo tenga un bebé, Mariana Colmenares y Mariana Robles, perfecto. Y bueno, se me va, el pero... Dream Team que vive lejos de mí. O sí, sea, justo claro. decimos, ¿por qué no vives acá? O sea, bueno, pero como yo sí vivo por acá, a mí me venía muy bien. Pero bueno. Y bueno, yo pienso que eres maravillosa y por supuesto que creo que hubiera sido el mejor regalo para mis hijos, pero sé que yo también puedo aportar a eso. Pero probablemente no todas las mamás piensen lo mismo. O sea, ¿qué te dicen las mamás que están en este rollo de no, es que mi bebé y porque... justo hace unos días publiqué en mis historias que en la cartilla de vacunación para las infancias, creo que hasta los 5 años era esa cartilla, viene este gráfico que seguro conoces muy bien, donde viene qué peso tiene que tener el bebé a tal edad. Y empieza, o sea, la primera línea es al nacer. O sea, cuánto tiene que pesar al nacer. Y desde ahí un bebé, según esta gráfica, ya puede tener, entre comillas, obesidad y ya está en peligro. ¿Eso qué nos dice? Si la intervención para la entrecomillada obesidad es bajar de peso, lo que nos dice es un bebé al nacer ya tiene un peso equivocado y tiene que bajar de peso. Y muchas veces, sobre todo en hospitales públicos, que es lo que me comentaban en Instagram, sí son así las recomendaciones. O sea, ya hay sugerencias desde esa edad de dosifícale las tomas y no sé qué y así, ¿no? Entonces, con esta cultura tan obsesionada y presionada con el peso, todas las mamás te dicen, ay, sí, qué chido, voy a dar a libre demanda y así, o... Hay muchísimo. Yo lo que me he dado cuenta en esto es que el cambio viene a partir de un trabajo personal. O sea, nunca puedes esperar un cambio si la mamá y el papá no están trabajando con sus propios rollos. No, es algo muy cañón. El tema de las tallas y los pesos es algo que a mí, por ejemplo, cuando yo empiezo a meterme a este rollo, una de las personas que me recomendó un libro de Lynn Satter, ¿no? Lynn Satter, esta nutrióloga increíble que trabaja mucho en el enfoque de peso. Ella es la de la división de responsabilidad, Exacto, ¿no? Ajá, y tiene unos libros increíbles. De los primeros libros que yo leí, yo sabía mucho de las curvas, de la interpretación de las curvas y todo, que jamás en la vida me basé en los pesos para decir si había un problema, ¿no? Eso no. Pero de pronto leer esta chava, esta mujer, nutrióloga, el libro se llama El peso de tu hijo, cómo ayudar pero no tanto. Ok. Lo cual es un librazo. Puedes ponerlo en el podcast. Perfecto, te lo ponemos en las notas también, un enlace a Amazon para que lo puedan comprar. Una maravilla. Me acuerdo el primer caso, porque aparte viene conforme a casos clínicos, lo cual está muy padre, y el primer caso habla de una chava, ¿no? Entonces, la chava va a un restaurante y entonces pide un helado, y entonces la niña que tiene un peso y una talla, digamos, arriba del rango esperado, no dice masa corporal, por arriba del rango esperado, la mamá se siente observada, vigilada, porque además es eso, la mamá le está regando, o sea, tienes una... o sea, toda una serie de personas alrededor tuyo viéndote, ¿no? Porque además es la misma sensación que tiene uno. La abuela, la pediatra, la tía, la maestra, claro, ¿no? O sea, ¿cómo la dejan comer así? O sea, yo de verdad puedo decirlo y ya en esta posición también de haber entendido miles de cosas, pero yo estoy segura que en gran parte mi mamá lo hizo por lo que creía que los demás le iban a decir o le estaban diciendo. O sea, no puede ser posible que el hermano sea un niño delgado y tal, y ella no. Entonces ella tiene que restringirla, no la puedes dejar comer, no la puedes dejar hacer, ¿no? O sea, empieza un rollo hacia responsabilizar en esta sensación, que en este libro, que es increíble, justamente pone estos dos ejemplos. Y decía, esta niña en la cual la restringieron, no le dejaron tomar el helado de 2 bolas que quiso chocolate en la calle, a que todo el mundo la viera y sentarse, cuando la niña, en el ejemplo que no la restringieron, cumple 13, 14, 15 años, de pronto se da cuenta que se siente mejor no comiéndose 3 bolas de helado, se siente mejor comiéndose una, o se siente mejor comiéndose 1.5, y a lo mejor un día es de chocolate y otro día es de yogurt. Y otro día es yo me acuerdo mucho, mi hija le encantaba el helado de dulce de algodón de azúcar. Bueno, yo no podía con eso. Me generaba entre espanto y ansiedad, ¿no? Evidentemente, no, el algodón de azúcar. Y ahora no le gusta nada, ¿no? El icy
de verdad, Ajá. emocionalmente hablando, yo no podía comprar un Icy. Como un, ¿cómo se llamará? Es como un, Raspado, como ¿no? un raspado, o como una helada, o no sé cómo se llama. Ajá, pero aparte es como una cubeta, ¿no? Sí. O sea, que Llena de hielo y jarabe, llena de ¿no? hielo y jarabe, o sea, que genera Sí. mucho estrés, ¿no? En esta cultura, ¿no? Un día estábamos en un lugar, en una de esas fiestecitas o de esas cosas de maquinitas o no sé qué, y siempre me pedía un Icy. Siempre, siempre. Y yo siempre, no, ya sabes, ¿no? Y un día me dice, quiero, le dije, órale, va. No, de verdad, le dio 3 tragos y me dice, mamá, no me gusta. O sea, yo no podía creerlo. Y justo en el libro lo que dice, este niño que no restringes, que no haces, que no nada, cuando crece es un niño que muy probablemente tenga un índice de masa corporal 10% menor al que hubiera tenido si hubieras metido en un enfoque de restricciones. ¿Me entiendes? Sí, entonces aún desde una visión gordofóbica que dijéramos, ok, queremos adelgazar a todas las personas o que pesen menos de lo que pesan o lo que sea, o sea, aún para los gordofóbicos esta información es valiosa. ¡Claro! ¿No? O sea, claro, totalmente. Porque además de todo, si te quieres poner matemático y quieres que las matemáticas te funcionen, estamos haciendo diferentes las cosas. O sea, y justo ahora vi un programa, te lo voy a mandar, súper interesante. Yo estoy muy en contra de los etiquetados, estoy muy en contra de... Total. Porque no creo que sea la solución al problema. Pero vi unas cosas muy interesantes en un documental que hicieron justo de Salud Pública. Vale la pena verlo. Podemos tener un punto o una visión de una forma equilibrada, ¿no? En el sentido de decir, también hay un abuso de la industria, tanto la industria de la dieta, como la industria de los alimentos, como la industria de los alimentos que no son probablemente... nutricionalmente más densos Exacto, o así. nutricionalmente más densos o con diferentes contenido nutrimental. Sí, ¿no? exacto. O sea, que también creo que se vale poder tener un conocimiento y ese es el punto en el cual mucha gente tiene una posición carente y sobre todo el acceso a esto. Y cuando tú te vas a un pueblo y ves que llegan mucho más fáciles alimentos de bolsitas, no que un alimento local, ahí dices, hijo, también hay una equivocación. Sí, que eso es lo que yo decía cuando hablo de los etiquetados, digo que es otra vez regresar la responsabilidad al individuo y de una forma gachísima, o sea, que es, ok, no vamos a enviar a tu pueblo o incluso los alimentos perecederos, si no se les da el cuidado adecuado, se echan a perder así. Y entonces pensemos que una señora tiene un refrigerador de 1950, que el huevo se le echa a perder en 2 días porque hace muchísimo calor y que eso genera enfermedades y demás. Y entonces puede mandar a su hijo o hija a la escuela con un producto empaquetado de panquecitos o de alguna de esas cosas. Y ese es el desayuno. Y vi que le fue bien al niño porque muchos niños se van a la escuela sin desayunar, ¿no? Le puede mandar una lechita empaquetada y un panquecito empaquetado y ese es el desayuno. Y el gobierno lo que decidió fue ponerle una estampa y decirle, eres mala mamá por mandarle esto. Claro. O sea, eso es tal cual lo que hicieron. Te lo voy a vender y voy a dejar que llegue hasta tu pueblo, voy a darte el acceso a esto, voy a hacer que sea barato y conveniente y fácil, pero esta etiqueta dice, eres mala mamá por hacerlo. Claro, porque además no tienes para escoger. Claro. Y ese es el punto más complicado de el equilibrio en el conocimiento o en la atención nutricional, justamente tiene este punto de fragilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, es difícil en el aspecto pediátrico y nutricional decir, bueno, deja que el niño solo come helado de chocolate. De entrada, lo que va a pasar es que el niño no va a querer solo comer helado de chocolate. Ese es el punto. La delicadeza, es que es una línea muy delicada que tarda uno en enterarse, ¿no? Sí. Mi hijo, por ejemplo, es un niño también de cuerpo bastante más grande. Es un niño muy grande, muy fuerte, pesado. Y le encantan mucho más comer. O sea, es más melindroso, es más selectivo. Mi hija puede comer de todo, o sea, ama verduras y frutas y ama helados y le encantaban de estas, ¿me entiendes? O sea, tiene una gama mucho más amplia, ¿no? Mi hijo no tiene una amplia gama, es más selectivo, ¿no? Me acuerdo mucho en la comida en casa, ¿no? Que siempre procuramos tener alimentos variados y de tal más. Él no come jitomate y yo puedo comerme jitomate todas las comidas todos los días, ¿no? Entonces, no le voy a dar oportunidad, mamá. Y un día, mamá, ¿por qué a mí no me pones jitomate? ¿No? Claro. Yo, pues es que ahí está el jitomate. Claro que si quieres jitomate lo puedes agarrar, ¿no? Le dije, pero es que nunca le das oportunidad al jitomate,
¿no? Se desperdicia si lo pongo en tu plato. Hoy sí le voy a dar oportunidad, ¿no? Y de pronto él empieza a ver eso, ¿no? Y empezar a comer esas cosas, por ejemplo, ¿no? Sí, que de hecho en el libro en el que basé el curso para papás, dice que puede tomar hasta 20 veces o más de presentar un alimento sin presión para que un niño, una niña o una niña esté dispuesto a probarlo, Claro. ¿no? Entonces, pues eso fue lo que le pasó a tu hijo, ¿no? O sea, se lo presentaste tantas veces que de pronto dijo, bueno, pues si todos los días está, si mi mamá se lo come todos los días, pues a lo mejor no está tan grave, ¿no? Claro, totalmente. Por ejemplo, yo en mi casa, y es algo porque yo no me gustan, de verdad no me gustan los refrescos. Uh-huh. No los Aquí disfruto. tampoco hay casi nunca. No los disfruto, ¿no? Uh-huh. Y de pronto si hay alguna fiesta, algún evento, alguna cosa, hay refrescos, ¿no? Y mi hijo, mamá, yo quiero agua de la normal, por ejemplo, ¿no? O sea, claramente cuando hay, y evidentemente se puede notar que no hay en mi casa, ¿me entiendes? Claro. O sea, sí lo puedes notar porque ves que les gustan en los lugares y lo entiendo desde esa posición. O sea, sé que cuando hay es imposible, ¿no? Uh-huh. Que no se lo tomen, ¿no? O sea, que es algo Sí. que en ese cambio de que cuesta un montón de trabajo, ¿no? Cambiar las cosas y decir, bueno, la exposición que les damos, qué les ponemos enfrente, cómo hay que cambiar la forma en cómo te refieres a la comida, ¿no? Y en eso de la pediatría, que yo también voy a extrañar mucho no poder ser tu pediatra en algún momento de la vida. Mi hipotética pediatra, el de mis hipotéticos Claro. hijos. Yo trabajo mucho con una colega que toda la vida, bueno, nos conocemos hace siglos, ¿no? Ajá. Y ella ha vivido mucho mi proceso, ¿no? Y yo me he encargado de darle toda la literatura que yo he leído. Me he encargado también con otra colega en el consultorio decirle un día, endocrinóloga, le dije, porfa, no toques el tema del peso, porfa, no toques este tema, no hagas esto, aquí está la literatura, aquí está esto, porfa, ¿no? Entonces creo yo que hemos empezado a formar un equipo más respetuoso de esta parte, ¿no? Decías lo de las curvas, es una pena como los médicos no saben cómo interpretar una curva de crecimiento, Uh-huh. no saben cómo, porque incluso en la evidencia científica dice que porque aparte ni los flacos ni los gordes, ¿eh? Uh-huh. O sea, no, quieren que todos estén en la media. Claro. Carajo, Sí. no pueden estar todos en Sí, la que media. es como lo del IMC, o sea, es lo mismo. Exacto, O sea. es lo mismo, ¿no? Y entonces los niños y niñas que van en percentiles bajitos quieren que coma más. Y eso me pasa mucho en la consulta. Me decías, y a la pregunta que derivó todo este rollo, Uh-huh. los papás, No, adelante. ¿qué dicen, no? O sea, cuando tú empiezas a hablar de las curvas y empiezas a explicarles lo normal, ¿no? O lo Uh-huh. esperado es que el niño vaya creciendo en percentiles similares durante todo el tiempo. Sí, ¿no? lo que decías es como, ok, si un niño nace en el perfil bajito, digamos, ¿no? O sea, del promedio a bajito, que se siga creciendo a bajito. Si de repente estaba en el percentil bajito, ¿no? Es de los niños chaparritos y flaquitos, y de repente se te bota en 2 meses, ahí es donde hay que poner atención. Claro. ¿No? O sea, no tanto, si sigue creciendo en el mismo ritmo, pues adelante, ¿no? Te voy a platicar un caso que a mí me parte el corazón, porque es el ejemplo claro de esto. Es un niño que yo conozco desde que nació, o desde los 4 meses de edad, ahora tiene 8. Era un niño que siempre fue más grandecito, siempre iba en percentiles altos, en índice de masa corporal. Yo llevo las curvas, ¿no? Y siempre hablo de las curvas, no porque tengan ellos o sea, a veces les digo, o sea, no es porque quiera yo que sepas tú en qué percentil está hoy, sino que quiero que veas su forma de crecer, cómo ha ido creciendo en el tiempo, y eso es lo importante y tal, no sé qué, ¿no? Y el niño que siempre iba en percentiles altos, yo siempre he trabajado mucho con la alimentación perceptiva, con los hábitos saludables de sentarse a la mesa, comer en familia, no usar pantallas, tratar de comer juntos, disfrutar los alimentos, ofrecer de todo, no obligar, no restringir, poner alimentos que te parecen a ti que son los mejores y más adecuados. Y Del libro, todo lo que estás diciendo de que bien. Claro, o sea, sí. Y así, ¿no? Y eso es como lo manejo, independientemente además de todo, si están en el índice 3, no el percentil 3, o el percentil 97. Claro. Y esa es una delicia, ¿no? Poder decir, es que no importa si es el señor, la señora, la abuela, el abuelo, el niño o la niña, no importa. Todas estas recomendaciones son iguales para todos. Sí, de acuerdo. Para todos, ¿no? Todos merecemos alimentarnos de forma intuitiva. Exacto. Todos merecemos disfrutar de la comida, sin importar si pesas 832 kilos o 4. Exacto. Y entonces este sí. niño, en este rollo de la vida que los ha acompañado en la crianza y la alimentación, un niño que amamantó por bastante tiempo y todo, ¿no? De pronto el niño pasa de ser un índice de masa corporal X, así un disparo para arriba, impactante,
O sea, cuando yo lo vi, fuera de esta imagen gordofóbica y fuera de con este lente pediátrico, dije, puf, ¿qué pasó? ¿No? La mamá se acaba de separar de la pareja. Había tenido, o sea, tremendo, o sea, en estos años de pandemia. Niño encerrado en casa, niño con pantallas, sin escuela, con una cuestión socioemocional tristísima, ¿no? De pronto la mamá tiene que salir a trabajar, el niño se encuentra solo, ¿no? En la casa, solo con el hermano, que a veces es el hermano más grande. O sea, cuando ves toda esa dinámica familiar, ¿no? Y ves lo que sucedió con ese niño, es clarísimo que el problema no fue la comida en particular, ¿no? Si el único enfoque que tú le das a ese niño es ponlo a dieta y restríngele al niño, le estás jodiendo. Y que además quiero que hablemos de esto, como me acuerdo que tú hablabas mucho en el en vivo que hicimos de la presión que meten los pediatras y de cómo tú ahora quieres educar a los pediatras de que muchos trastornos de la conducta alimentaria y conductas de riesgo nacen en el consultorio pediátrico, que la mamá, el pediatra le acaba diciendo, ¿no? Y hablábamos, que tú también lo mencionaste, de tú tienes un hermano y tú tienes el cuerpo grande, pero entonces tú estás a dieta. Ellos pueden comer no sé qué, pero tú no puedes. Y entonces el impacto que tiene eso en una infancia al crecer es muy importante, ¿no? O sea, este niño, por ejemplo, que el enfoque hubiera sido, ahora tiene que adelgazar este niño, además de todo lo que estoy viviendo, tu cuerpo es incorrecto y no es suficiente y no le gusta a mamá, ¿no? O sea... Porque además de todo, gran parte de la conversación fue el bullying que estaba recibiendo en la escuela ahora. Oh, qué horror. Y el bullying por parte de la familia misma, Sí. ¿no? Entonces, en esta primera intervención, ¿no? Fue de, a ver, ¿qué van a hacer? Porque hay que intervenir, no puedes no hacer nada, ¿no? Pero no es intervenir para que bajen los kilos, es intervenir para que este niño pueda estar más feliz, caramba. O sea, el niño estaba deprimido, o sea, claramente con una depresión, ¿no? Lo veías, ¿no? Evidentemente mandar con psicología, ¿no? Evidentemente revisar con quién comía. O sea, red de apoyo y no estructura. puede comer solo. Tengo otra familia que son tíos, tal. Les dije, porfa, invítenlo a comer a su casa. Todos los días. Llévenselo a comer. O sea, busca una red de apoyo. No vas a poder dejar de trabajar en este momento. O sea, ¿qué sí puedes hacer? No tiene mascotas, por ejemplo, las mascotas son increíbles para esto. Las mascotas requieren, es algo que podemos hacer para ellos, ¿no? Entonces, compre un perro. O sea, el niño puede salir a caminar todos los días, media hora, 40 minutos con el perro. El niño va a mantenerse activo por el perro. O sea, ese, digo, obviamente los que quieran perro, no. Sí. No es una recomendación a fuerza, ¿no? Pero me refiero a que puede ser algo que haga que el niño se mantenga activo, ¿no? ¿Qué actividades les gusta? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué puede hacer? Tiene que hacer ejercicio todos los días y, oye, sí, pero ¿sabes qué? No podemos pagar una natación. Oye, pero yo no puedo llevarlo a las clases de básquet. Sí, y no es seguro días. salir en el barrio donde vivimos, ¿no? Claro, porque también estamos haciendo recomendaciones no escritas en un papel. No. O sea, o te abres a entender qué le pasa a este niño en este contexto en el que está viviendo, o ese niño no vas a lograr hacer ningún cambio. Y es un niño que a los 20 años es probable que esté en un espectro de peso y de hábitos que lo puedan llevar a tener diabetes, claro, pero no es el peso y no es el que esté gordo o gorda. Es porque tiene una situación o sea, que puede favorecer, ¿me entiendes? O sea... Sí, que algo, el otro día estaba viendo, ay no, es que después hay unas cosas, ahorita que decías de, yo solo hablo de gordofobia con gente que está abierta a escucharlo, yo de verdad, este tema de debatir, porque nunca es debatir, o sea, no se puede debatir con el discurso dominante, ¿no? O sea, ¿cómo vas a debatir con la heterosexualidad? ¿Cómo vas a debatir con la iglesia? O sea, no se puede. Entonces, es muy complicado. Pero había un nutriólogo en Instagram y que esto yo lo escucho muchísimo. Escucho mucho el gen de la, entre comillas, obesidad, ¿no? O sea, si tú tienes obesidad, entre comillas, tus hijos la van a tener. Y yo pienso, pues, mira, me sorprendería mucho de repente yo tener un hijo con el pelo hiperrizado, ¿no? Porque no lo tengo. Probablemente mis hijos, digo, no lo has conocido porque está ya trabajando, pero han visto en Instagram, esposo Corpada es moreno. No me sorprendería tener un hijo moreno, ¿no? O sea, pues sí, si yo soy gorda y mi esposo es gordo, pues sí, probablemente, no, o sea, este gen de la obesidad, entre comillas, es una tontería. Pero también escuché este rollo de, es que los niños, entre comillas, es que esta es la narrativa que usan, ¿no? Los niños, entre comillas, obesos, se convierten en adultos, entre comillas, obesos. Y yo digo,
pues es que es la misma, es un poco la misma lógica, o sea, y que entonces se habla todo este rollo de prevenir y que entonces si en la infancia los logras adelgazar, ya se quedan delgados para siempre y quiero que me platiques un poquito de esto porque entonces la respuesta sería como con este niño, por ejemplo, de no, es que ahorita ya engordó muchísimo, o sea, este caso que tuviste, y si no hago algo ahorita para que baje de peso, ya, o sea, ya valió durante toda la vida, ¿no? Entonces platícame un poquito de esto. Claro, o sea, el hecho, pero de entrada los determinantes de salud son gigantescos, ¿no? O sea, hay una gráfica ahí que me fascina de determinantes de salud, donde viene, pues, todo lo que impacta, ¿no? En esto. Sí, la tenemos en nuestro curso de Ni una dieta más. Me Sí. encanta, ¿no? Me encanta, porque no puedes tú pensar Gigante, que, ¿no? ajá, Sí. gigante, redonda, preciosa, Sí. de colores, todo, ¿no? O sea, como el macroambiente, el microambiente, ¿no? O sea, evidentemente, y es algo también que fíjate cómo friega el estigma, ¿no? Porque las personas diabéticas delgadas les da una especie como de entre culpa y pena tener diabetes. Porque es una enfermedad de gordos. ¡Claro! Claro. Claro, y entonces es el mismo problema para todos los cuerpos, ¿me entiendes? O sea, hay tanto estigma en el hecho de una enfermedad que de entrada en el flaco también puede retrasarse un diagnóstico de algo. O sea, este problema no nada más nos impacta negativamente a las personas de grupos grandes, les impacta a todos, ¿no? Porque entonces no podemos pensar, o en nuestra cabeza no podemos interpretar, porque pensamos o reducimos que el riesgo es minúsculo, ¿no? A ver, leamos esas curvas o esas gráficas de determinantes de salud y entender que no va a ser específicamente por una acción en particular que un niño va a tener un problema en particular, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, si yo tengo un niño, una niña que tiene un cuerpo más grande, que puede ser que por el espectro no de peso tenga factores de riesgo para padecer ciertas enfermedades que pueden asociarse, estadísticamente hablando, más en este tipo de cuerpos, ¿no? Ujú. ¿Qué puedo hacer yo? Modificar estos determinantes de salud. O sea, sí puedo hacer que el ambiente no sea un ambiente. O sea, si tú me preguntas, ¿es mejor hacer ejercicio o no hacer ejercicio? Pues yo creo que es mejor hacer ejercicio, ¿no? Ujú. O sea, mantener un cuerpo, pero con un ejercicio que implique gusto. Sí, ¿no? porque a eso iba a entrar. O sea, a ver, pensemos, vamos a hablar de mi caso particular, ¿no? Yo no tengo diabetes en este momento, pero vamos a jugar a que eventualmente de que me cayó el diagnóstico, ¿no? Porque pues sí tengo familiares por allá arriba, no mis papás, pero más arriba, que sí tienen diabetes, ¿no? Entonces, pensemos que a mí me diagnostican diabetes. Yo tengo, o sea, me tomó mucho tiempo sanar mi relación con el ejercicio, mucho. Porque a mí, desde que iba en la primaria, o sea, desde los 12 años, ya era una cosa como que yo tenía que hacer. Yo tenía que estar en una clase de ejercicio. Fuera eso de baile, de natación, pasé por muchas cosas. Pero tenía que hacer ejercicio porque era parte de, pues ya eres gorda, ya es lo que te toca, ¿no? Eso no propicia que ahora yo como adulta tenga una vida activa. Porque yo, ¿no? Y eso pasa mucho en consultorio, mis consultantes odian el ejercicio. Lo odian, porque como toda la vida ha sido... Y entonces yo pienso, pues sí es mejor hacer ejercicio que no hacerlo, pero ¿es mejor obligar a tu hijo a hacerlo que no hacerlo? Creo que es complicado y alguna vez en un curso, a mí siempre me asusta, me da mi síndrome de la impostora, cuando llegan las nutriólogas a los cursos y me dicen, ay, es que, y creo que ya lo mencioné esto en algún episodio, pero, hola, tengo una pregunta y soy nutrióloga. Y yo, no, en mis cursos. Pero una chica nos decía que ella ahora entiende que es mucho más importante la vida activa que el ejercicio estructurado a largo plazo, ¿no? Y entonces ella me decía, tener un perro, por ejemplo, o en este cuarto piso que ya tienes el gusto de haber venido, ¿no? O sea, subir las escaleras del cuarto piso, o tener lugares cercanos a donde ir a la tienda, y, o sea, como me decía, esas cosas acaban siendo más importantes que el ejercicio estructurado. Y entonces tener una vida activa como familia del domingo vámonos a andar en bici o así, me decía, esas cosas son más importantes. Pero sí que nos cuesta, ¿no? O sea, nos Claro, cuesta. es que la gente, además de todo, es muy difícil cuando no empatizamos con eso. Por ejemplo, yo soy una persona súper ultra activa y mi esposo no. Exacto. Entonces, ha sido un tema. O sea, ¿y con tus sí. hijos son activos los dos o No. no? El Ok. chiquito sí. El chiquito es súper activo, le encanta, siempre está muy prendido con salir, siempre quiere hacer deportes. siempre y así. quiere hacer cosas, ¿no? O sea, a veces es flojillo, ¿no? Claro, pero, o sea, es menos sedentario. O sea, él sí puede estar en la casa y estar brincando y haciendo y subir y bajar. O sea, puede estar haciendo todo eso.
y a mi hija le gusta mucho, ¿no? Sí, que eso también está muy cañón, ¿no? Yo pienso, yo iba a campamentos de verano y así de niña, y yo siempre elegía todas las actividades que eran de manualidades. Siempre me han gustado las manualidades y así. Nunca elegía deportes y como que sí creo que hay todo un estigma y que ya me tocará a mí lidiar con todas estas cosas cuando sea mamá porque salen tus demonios y tus miedos y tus cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo como, o sea, para mí era una obligación y una tarea hacerlo y cómo hay un estigma en los niños que les gustan hacer manualidades o que les, por ejemplo, yo era mucho de la escuela y todo este rollo de las matemáticas, me encantó tu metáfora porque me encantan las matemáticas. Y cómo hay una apreciación mayor por los niños que eligen gustos activos, que en realidad no tienen nada que ver con su valor moral como individuos, sino solo son gustos. Claro, o sea, pero además de todo, puede haber niños que tienen cuerpos súper delgados, ¿no? Y que también les gustan esas cosas. claro, sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, el punto es que no tiene nada que ver, pero el estigma es en ese punto. Y volviendo a la pregunta de qué hacemos con ese niño, o sea, que Con en el ese caso. futuro, o sea, ¿qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar más allá? Por ahí en la literatura habla de que un niño o niña que tiene un índice de masa corporal, digamos, dentro de los espectros grandes, ¿no? Ujú. Solamente el 50% tiene el riesgo de permanecer en esos porcentajes altos. De entrada, no el 100%, sino matemáticamente hablando, Ujú. es un volado, Sí, ¿ok? literal un volado. Literal un volado. O sea, entonces, el 50%, tú tienes esta misma recomendación para todos los espectros de peso y talla, para todos, ¿no? Entonces, tienes una posibilidad que el 50% de esos niños se quede en el peso y talla con el que estaban desde el nacimiento. Ujú. Hay otros que no. Por ejemplo, he tenido niños que nacen grandotes, se la avientan los primeros meses súper, súper grandotes, ¿no? Y de pronto empiezan a comer sólidos 6 meses, 7 meses y de pronto, ¡pum!, empieza la talla a incrementar, empieza el peso a desacelerarse y de pronto entran a índices de masa corporal no más aceptados socialmente. Sí, lo que le ¿no? llaman como el estirón. El ¿no? estirón, ¿no? O cambios. Y de pronto te das cuenta que esos patrones de crecimiento existen en algunos tipos de niños. Ujú. Como puede haber otros patrones de crecimiento que además, por ejemplo, pasa mucho en los niños y las niñas, el rebote graso. Eso, quería que habláramos de eso. El Sí. rebote graso es un evento que sucede en la infancia, en donde entre los 3 y los 4 años, más o menos, endocrinamente hablando, ¿no? Metabólicamente hablando, hay un acúmulo de grasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, el niño típico de preescolar engorda y después se estira, ¿no? Ujú. Preadolescente, hay otro rebote graso. Que eso es algo que yo quiero hablar. Fíjate que ahora que he pasado más tiempo desde... Porque este en vivo que hicimos, lo hicimos en diciembre. Entonces fue hace 6 meses. Ya tiene un rato y estos 6 meses pues he visto a mucha gente nueva en consultorio. Y yo noto como ciertos momentos en la vida en los que empiezan las dietas. Un lugar son los 6, 7 años más o menos. Otro sitio es este momento que estamos hablando, que ahorita quiero que termines de explicarlo. Y otros son los 15 años, ¿no? 15 años o bodas, ¿no? Como estos momentos. Claro. Pero me llama muchísimo la atención que sea en este lugar como preadolescente, porque me acuerdo mucho de eso que me platicaste de este rebote graso. Y digo, es que si solo dejáramos ser, ¡Claro! ¿no? O sea, si lo dejáramos ser y entender que en esos rebotes grasos, si nosotros hemos hecho una acción positiva con la comida, si hemos logrado desde que nace un bebé, ojalá y todos fueran amamantados, porque los niños amamantados tienen esa capacidad de entender el hambre y saciedad, porque la mamá respeta el hambre del niño y niña cuando se suelta del pecho y lo ve feliz, porque respeta cuando tiene un acompañamiento pediátrico en el cual la curva de crecimiento simplemente con que sea armónica no te metes. No, entonces empieza la familia a entender cómo es la dinámica de alimentación. Empieza a dar de comer a los 6 meses con alimentación perceptiva, intuitiva, donde ofreces de todo, donde pones en la alimentación alimentos que culturalmente aceptados, socialmente gustosos, económicamente posibles, ¿no? O sea, haces toda esa dinámica. Ese niño que tiene un rebote graso a los 3 o 4 años, te da igual. Ujú. No tienes que hacer ninguna modificación. O sea, ¿qué modificación vas a hacer? No, ahora no le des tanto de comer. Oye, pero siempre ha comido lo que ha necesitado. Hay días que come un montón y hay días que come muy poco.
va a seguir pasando. Es que ahora ha comido muchísimos dulces porque ha habido muchas fiestas. Te puedo asegurar que si no restringieras, lo más probable es que comería el mismo número de dulces si hubiera o no hubiera. Sí, O eso sea, digo yo siempre, como para mí saber, o sea, yo sabría que un niño, una niña tiene una buena relación con la comida si es Halloween y no se acaba todos los dulces, ¿no? O sea, si se come los suyos y hasta los del hermano y los del vecino y todo, me da una indicación de que ese niño está siendo restringido, ¿no? que es un trabajo bien difícil. Sí. Bien difícil. Yo me acuerdo, en mi casa, yo tenía restricción absoluta de dulces, no había. O sea, tal. mientras crecías tú. Sí, no, bueno, en mi vida sí, por supuesto, pero no con mis hijos. Ah, con tus hijos. De pronto me empezó a empapar de esto, empezó a entender, empezó a dejar de restringir, empezó a hacer cosas y empezó a dejar, ok, va un día a la semana, Sí. ¿no? Los lunes o los martes o tal día puede haber dulces o el fin de semana no sé qué. Y de pronto un día, trabajando personalmente, dije, ahí están los dulces. Hay dulces. Habrá días que coman más, habrá días que coman menos. Me costó muchísimo. Pero el momento que me di cuenta que de pronto la canasta de dulces tenía dulces todavía, ¿no? Había veces que había veces que no había días que se comían más, ¿no? O sea, me di cuenta que no estaba dependiendo de lo que yo hiciera. O sea, negativamente sí, pero Sí. positivamente no, ¿no? Y entonces esa cuestión cuando estás en estos niños, en estos momentos de la vida de rebotes grasos, que son normales y que generalmente preceden un estirón, ¿no? Si tú haces la misma dinámica, además de todo es mucho más sencillo para la familia. No tiene que hacer cosas extras a lo que hace siempre con la alimentación. No tiene que dejar de enfocarse en lo que considera que es adecuado hacer con la alimentación de sus hijos. Sigue haciendo lo mismo, siempre. Sí, esto está muy cañón y que creo que también este episodio para mí es una invitación para que vayamos aprendiendo nuestros propios procesos. Creo que yo como adulta, ahora que veo que para mí la alimentación intuitiva y para toda la gente que acompaño es una cosa increíble, impresionante, que cambia la relación con la comida, nos empezamos a dar cuenta que verdaderamente sí, no siempre se me antoja todo, verdaderamente sí, no siempre quiero comer mucho, o sea, que verdaderamente nuestro cuerpo sabe hacerlo, porque además algo que es bien interesante es que bueno, voy a terminar esta idea porque se me va a ir. Qué padre poder hacer estos procesos para poder acompañar a otros, ¿no? O sea, creo que si no, o sea, al tú ver que tú también podías, pues entonces vamos viendo que los niños también. Porque algo que pasa y que es lo que iba a decir, es que justo en el libro que leí para el curso decía que primero entendemos muy bien en la alimentación, en la lactancia, entendemos muy bien en la mayoría de los casos que el bebé es la guía, ¿no? Bebé sabe cuánto tiene que comer y tú nada más le haces caso y a veces te sorprendes de que ay, se tomó menos o me pude sacar más o lo que sea y medio te sorprende. Pero en cuanto entra la alimentación complementaria, no, el bebé ya no sabe. Claro. ¿No? Que eso está cañón. O sea, como que hay algo mágico en la fórmula o leche materna que es como, ay, el bebé sabe todo. Pero de repente a los 6 meses ya no sabe. Claro. Ya no sabe, porque Claro. ya está comiendo comida de adultos, porque está comiendo sólidos, entonces el bebé ya no sabe. Yo le tengo que decir cuánto tiene que comer y qué tiene que comer y se tiene que acabar todo y no sé qué, ¿no? Está muy cañón. En esta incredulidad de los papás, yo muchas veces he manejado, a ver, yo te voy a hacer unas recomendaciones. Si me equivoco, la quitamos. No va a servir. Típico niño, es que no quiere comer. ¿No quiere comer qué? No quiere comer lo que le pongo. Que no quiere comer de lo que tú le pones. Es que nunca, a ver, ¿por qué no haces una lista de qué sí está comiendo, qué sí le está gustando, qué si se lo come, qué cosas hacen que le gusten? Sí, te está comunicando cosas te tu está hijo. comunicando cosas, por supuesto, ¿no? Puede haber problemas de alimentación, por supuesto, niños picky, niños con temas de integración sensorial, o sea, claro que los hay. Hace poco postearon una cosa ahí de un grupo de doctores, ¿no? Y doctoras, bueno, doctoras, ponían, ¿no? Es que el niño no quiere comer nada de no sé qué, no sé cuánto. No, es que tienes que hacer no sé cuánto, es que tienes que ir a no sé quién, no sé cuánto, no sé qué. No le han preguntado a la mamá cómo le da, quién le da, cómo le... Nada de lo importante. Probablemente solamente resolviendo ese punto se resolvería gran parte del problema de Sí, alimentación o sea, que a lo tiene. mejor este niño no quiere comer zanahorias cocidas porque no le gusta la textura, Exacto. ¿no? O sea, O porque no le gusta, ¿por qué diablos tiene que comer enfrijoladas y prefiere, no sé, una sopa de frijol? sí. O sea, no sé, siento que o sea, podemos ser más abiertos, podemos ser más dinámicos, podemos ser más, por ejemplo, invitar al niño a comer a la mesa con nosotros. Es algo importantísimo.
me pasó una vez una mamá, bebé de 10 meses, que es que no come nada, es que no quiere comer nada, es que no sé qué, no sé cuánto, le sigue dando papillas, ¿no? Yo jamás recomiendo las papillas en general, Ujú. ¿no? Le dije, oye, ¿por qué no lo pones a la mesa contigo a comer? Siéntalo a la mesa, dale de comer lo que estás comiendo, huevos, sopita, a ver Sí, qué que yo he comes. visto que le llaman como la comida de mamá y yo, ¿no? Que es como si la mamá come hotcakes, el bebé come hotcakes, ¿no? Adaptados, a lo mejor si algún ingrediente no puede incluirlo, cortaditos, ¿no? O sea, Claro, pero como adaptar la misma comida. Si tú vas a comer en frijoladas, pues le sirves al niño un tazón de frijol ahí, o sea, como adaptar, ¿no? Las claro, comidas. completamente adaptar las Ujú. comidas. Y te das cuenta que esos niños que no estaban comiendo, de pronto me habla la mamá al día siguiente y me dice, comió como nunca. O sea, quítenle lente a lo que come. Pónganle al lente a cómo lo está comiendo. Que eso A yo creo que este aplica contexto. para todo. Ah, O sea, claro. cuando la gente me habla y me dice, es que traigo este rollo de comer emocional. Y yo digo, es que lo que menos me interesa es qué estás comiendo. Porque además, que pasa muchísimo, yo siempre les pregunto es que tuve un atracón horrible. Y les digo, cuéntame qué comiste, ¿no? Y entonces alguien una vez me dijo, y entonces me comí 20 gancitos. Y le dije, ¿te comiste 20 en serio? Bueno, no, 2. Y yo, ok, ¿no? O sea, como que tenemos muchísima preocupación es que este atracón terrible donde me comí 10 galletas Oreo. Y yo, no es tan terrible, o sea, ok, tal vez pasaste tu nivel de saciedad y demás, pero tranqui, ¿no? Entonces hay como esta preocupación alrededor del comer que no nos alcanzamos a ver todo lo otro, ¿no? O sea, es que una vez tuve un caso de una paciente una consultante que tuvo un caso de abuso sexual. Y me dijo, y me refugié en la comida, estuvo horrible, y engordé muchísimo, y entonces ahora mi relación con la comida está rota. Y yo me regresé no tenías nadie en este caso de abuso. O sea, ¿por qué nuestro enfoque es la forma de comer? Y creo que esto aplica para estos casos que has platicado. La forma de comer y lo que comemos es lo menos importante, Claro, ¿no? totalmente, ¿no? Y el cómo apoyamos como profesionales de la salud en estos contextos, hay mucho más profundidad que cuando te basas solamente en esta restricción de calorías, ¿no? Ujú, O sea, o en, en las etiquetas, o en el de quita esto, no sé. O sea, siento que podríamos hacer mucho más como profesionales, ¿no? Mucho más cuando tenemos el conocimiento de lo que verdaderamente funciona. La Academia Americana de Pediatría tiene, justamente hace relativamente poco revisé cuáles eran las recomendaciones de entrada. Dice que ningún niño se le debe de restringir, ujú. a ninguno. Y la otra es que dice que la alimentación o el rollo de la alimentación intuitiva es positivo y debe de recomendarse a todos los niños. Y que yo creo que, porque ahorita estaba pensando cómo las excusas siempre son. Yo tengo una prima que siempre que la menciono, hola, ya eres famosa, siempre me dice, ay, me mencionaste en tu podcast. Tengo una prima que le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 6 años. Y yo pienso cómo la alimentación intuitiva, incluso para esos niños y más para esos niños, es bien importante. Claro. Porque ella entonces aprende, digo, ahorita ya es adulta, y me dio mucha risa porque fuimos a la marcha del 8M del 2022, de este año, y traía un topper con azúcar en su mochila. A mí siempre se me olvida que tiene diabetes, y traía un topper con azúcar en su mochila. Dijo, por si se me baja el azúcar. Pero el alimentarse de forma intuitiva le permite a ella, por supuesto que se tiene que estar midiendo la glucosa en cada comida y demás, pero también le permite a ella ya aprender cómo funciona su cuerpo y qué cosas puede y no comer. Entonces, ahora pues come con muchísima libertad porque ella ya sabe cómo funciona y eso te lo da la alimentación intuitiva, ¿no? O sea, el poder Claro. decir, yo conozco mi cuerpo y yo sé lo que le hace bien, un poco en relación a esto de la enfermedad celíaca que también decías, ¿no? O sea, la alimentación intuitiva nos ayuda también a encontrar estos momentitos donde, fíjate, se me están antojando mucho ahora las fresas. O sea, ¿qué estará necesitando mi cuerpo? No, o sea, como que nos invita más a la exploración, a diagnósticos más prontos, a encontrar más, ¿no? Como siento que para todos lados, a nivel médico y bibliográfico, hace sentido. Claro. Porque además no te sentirías cómoda comiendo solo cosas que te hacen sentir mal. Por Claro. ejemplo, los lácteos, ¿no? Sí, yo soy de esas también. O sea, a mí no me sientan mal los lácteos. A mí, digo, un vaso de leche jamás me lo tomo porque ni me gusta, ¿no? Ujú, Pero, sí. pero yo no soy intolerante a la lactosa, ¿no? Pero la gente que es intolerante a la lactosa y que ama los lácteos y que se puede comer una pizza, ¿no? O sea, es decir, oye, ¿estás segura que quieres echártela? Sí. O sea, estás dispuesta, ¿no? Y es algo que empezaba a mí mucho con el tema de la colitis y gastritis. Me comí un pastel, ¿no? Y yo sabía que no me iba a sentir bien, ¿no? Pero aún así me lo comía. Entonces, yo sé.
O sea, como que tomo el riesgo. Ahora ya no los tomo, ¿me entiendes? Porque sé que físicamente no va a ser nada positivo que siga teniendo un proceso inflamatorio. Y ahora tal ¿no? vez, además, yo pienso como, tienes acceso a tantas cosas que tu alimentación es tan disfrutable que a lo mejor ni te hace falta. Fíjate que el fin de semana pasado, la gente ya va a saber perfectamente cuándo grabamos esto, porque publiqué que estaba yo en San Miguel de Allende. El fin de semana estaba en San Miguel de Allende. Y a mí, no sabes cómo me enloquecen los helados de pueblo, que son como más hielositos. Un helado, o le llaman nieve, ¿no? Una nieve de limón así. Me parece espectacular. No me comí una sola mientras estuve en San Miguel. Y todos los días le decía a mi esposo, ay, vamos al centro para que me compre mi nieve, para que me compre. Y nunca me la comí. Y me doy cuenta que aunque me encantan, como tengo a mi disposición tantos alimentos o sea, en mi casa siempre hay helado, siempre hay galletas, siempre hay papitas, siempre hay dulces, siempre hay todo. Como que, o sea, sí me hubiera gustado, pero no me cupo en ningún espacio, digamos. Claro. O sea, no lo pude acomodar. Y pues ya, como sé que siempre la próxima vez que yo quiera me voy a poder comprar uno, como que no me pasó nada. Y creo que el verlo también reflejado en tus hijos, o sea, a mí me parece súper bonito que mientras haces tu propio proceso, estás haciendo el de tus hijos y estás haciendo también el de tu práctica, y que entonces para ti y para mí, que me suena que eres como yo, que soy muy racional, ¿no? Como que yo siempre decía, yo no me dedicaría a esto si no supiera que es en serio, ¿no? O sea, que hay un chorro de bibliografía, que el activismo gordo además no lleva poquito tiempo, o sea, empezó en los 60s, que hay tanta gente hablando de esto, que hay profesionales como tú que ya habiendo estudiado toda la carrera de medicina, la especialidad, todo, aún así les hace sentido. O sea, para mí es como, y bueno, todo lo que yo he leído, cada vez más veo que no hay otra forma de hacerlo más que por acá, ¿no? Claro. Para prevenir trastornos de la conducta alimentaria, y entonces escucharte en esto como que me da mucha paz. Espero que le dé paz a la gente que está viendo o escuchando esto, porque me parece importante, como si de algo habría que proteger a las infancias, a mí me parece en este tema es de los trastornos, o sea, a mí me da más miedo ahora, mucho más, un trastorno de la conducta alimentaria que tener un hijo gordo. Claro, apenas me contactó una persona por Facebook diciéndome que la niña de 13 años tiene anorexia, ¿no? O sea, ¿de dónde viene una niña de 13 años con anorexia? Viene de esto, ¿no? Uh-huh. Los niños y niñas con cuerpos grandes no pueden tener, o sea, claro que tienen anorexia. El tema es que no les creen que tienen anorexia. Claro, porque no tienen un peso bajo según el IMC. Que yo escuchaba a una nutrióloga ayer decir, peso bajo no es peso bajo en el IMC, peso bajo es peso más bajo del que tú normalmente tienes, ¿no? O sea, como que decía, si desciende mucho el peso de una persona que siempre ha sido gorda, hay que poner el ojo ahí porque algo está pasando, ¿no? Claro. Cuando he trabajado con nutriólogas que están metidas en el tema de respeto corporal y tal, como cualquier tema de alimentación desencadena trastornos de la alimentación en las mamás, ¿no? O sea, cuando van en el embarazo, por ejemplo, o sea, sí hay momentos... Sí, que tú misma lo dijiste. Claro, sí hay momentos de la vida en el cual se detonan un montón de cosas, ¿no? O sea, yo creo que parte de mi cambio a esto, de mi entendimiento de esto o de mi descubrimiento de esto, porque esto pues finalmente fue un descubrimiento por una duda o un cuestionamiento personal de que no me hacía sentido las cosas. Uh-huh. Creo que es justamente para hacerles más fáciles a los hijos, ¿no? O sea, como que por lo menos ellos tengan la posibilidad de poder vivir sus propias experiencias y de poder también ser felices con el cuerpo que les toca, ¿no? O sea, algo que también hago muchas recomendaciones, no hablen de sus cuerpos en casa. Uh-huh. O sea, ¿qué demonios tienen que estar diciendo que si le queda, que si la lonja, que si no sé qué? No hablen de sus cuerpos. O sea, hablen de sus cuerpos con otros adjetivos. Sí, de hecho, justo en el libro decía como que una parte, el bombardeo es tan cañón hacia lo negativo que si acaso llegas a hablar de tu cuerpo tiene que ser todo chido, o sea, todo de apreciación y de afirmación y de así, porque pues realmente ya el bombardeo feo ese de se te ve la lonja de no sé qué, lo van a recibir en la escuela, claro. O sea, y en las redes y en la tele y así. Fíjate que en eso que decías tú que hablas con la gente, o sea, no hablas con todo el mundo de este tema, pero te vuelves mucho más observadora de lo que habla la gente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo omito comentarios y no digo nada, por supuesto, en grupos sociales. En los sí, porque además ya llegó Mariana la Claro, no, claro. Sí, de lactancia, de lo que sea, ¿no? Como que ya no puedes hablar de tus temas, ¿no? Pero ese tema de los cuerpos, como me doy cuenta de qué flojera. O sea, qué flojera ves a la gente hace
estábamos en el quirófano del hospital y atendiendo un parto, no sé qué, no sé cuánto, había una mujer hablando de que había ido a la playa porque la hija había nadado una competencia padrísima de no sé qué, no sé cuánto, y la otra diciéndole que qué barbaridad los cuerpos y no sé qué. O sea, un enfoque a lo menos importante y lo más estúpido de la conversación, que pudiera haber sido una cosa increíble de deporte, de habilidad, de no sé qué, se redujo a la necesidad que tenía de restringir los cuerpos para poder ser delgado. O sea, qué pérdida de tiempo. O sea, también es otro punto que creo que me favorece. Me choca perder el tiempo. Pues yo espero verdaderamente, mira, yo también creo que perdía mucho el tiempo y qué chido que ahora me puedo dedicar a esto, ¿no? O sea, creo que todo el tiempo que gastaba yo en dietas y en... Porque aparte ya después yo me contaba mis propios macros y me hacía mis propias dietas y todo, ¿no? Entonces, creo que todo el tiempo que yo gastaba en eso ahora lo puedo gastar en cosas como Acuerpada, que es una cosa que me deja mucho más y que espero que no hayas pensado que esta hora más o menos que llevamos platicando haya sido una pérdida de tu tiempo. En lo absoluto. Pero de verdad que, híjole, yo creo que este nuevo mundo a donde te vas se lleva a una doctora extraordinaria y que también lo necesita. O sea, no porque te vayas de México significa que en otros lados este proceso está más avanzado. Un poquito de pronto, pero no en todos lados, ¿no? No en todos Entonces, lados. Y también me voy con la intención de regresar. Y sí. hay muchas cosas que se pueden hacer en línea. Entonces, pues también Sí. está abierta, ¿no?, la posibilidad de vernos en línea, porque además de todo, yo no tengo ni que pesar ni que medir Sí, a claro, una persona. que eso es lo que más ha tocado ahora, ¿no? Cuando me dicen, es que ¿cómo atiende una nutrióloga a distancia? Y yo, pues es que si no te pesa, ¿qué te importa? Claro. O sea, que, ¿no? Me gustaría saber, Mariana, que esta pregunta la hago en todos los episodios. Además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera servido saber mientras crecías para mejorar tu relación con tu cuerpo? Que no tenía problema. O sea, que era un cuerpo. Que tu cuerpo era normal. Así, o sea, que era un cuerpo, pues, no sé, yo veo a mi hija que se pone cosas que le gustan, que disfruta, que sin tema, ¿no? Porque tiene un cuerpo que la hace feliz, o sea, o no, o sí, o sea, tiene un cuerpo. Creo que eso es lo que me hubiera servido, o sea. Qué padre verlo con tu hija, ¿no? O sea, como... Y con mi hijo. Y con tu hijo. O sea, verlos como por lo menos no tienen tantos años de carga de, pues, de esta cultura gordofóbica y de cómo no saben que bajo esta cultura no podrían o no deberían o no se esperaría y ver que es posible, como que también a nosotros nos da una mirada distinta, ¿no? Justo hoy en la mañana pensando, ¿no?, en el episodio y esto, me acuerdo mucho como cuando uno veía a una chava que se ponía cierta ropa o no sé qué, decía, ay, qué valiente, ¿no? O sea, como qué padre que se atreva. Y justo en esta pregunta es, porque tiene un cuerpo. O sea, porque sí. O sea, porque sí, nada más. O sea, creo que no se necesita demasiado. Sí, solo por ser justo como muy en concordancia con el episodio de pediatría. Alguna vez escuchaba como esta analogía de, pues cuando nace un bebé, los bebés, yo digo, los pequeños tiranos que les llaman, ¿no? O sea, yo luego digo, es que los bebés son bien estúpidos. O sea, que no, pero amo a mi sobrino y amo a, ¿no? Pero, y a mi sobrina, pero no hacen nada. O sea, solo lloran y hacen popó y quieren comer, sobre todo al principio, o sea, que ni juegan, no hacen nada. Y tú estás ahí, o sea, el bebé se merece todo, la mejor cuna, y está la mamá investigando de que estas mecedoras automáticas y cómo le pongo, y le pone monitor y lo está revisando todo el tiempo. O sea, los bebés se merecen todo lo mejor, todo, o sea, todo. Y no han hecho nada para merecerlo, nada. Porque, como digo, los pequeños tiranos no hacen nada, o sea, están ahí nada más y lloran y ya. O sea, hasta hacen más, piden más de lo que dan, ¿no? Digamos. Claro. Y merecen todo. Y luego crecemos y creemos que ya no. Como en qué momento dejaste de merecerte todo, toda la comida, toda la atención, todos los cariños, todo. Ya no nos merecemos el descanso, no nos merecemos nada, claro. ¿No? Y también te das cuenta que los niños y las niñas necesitan mucho a su gente. O sea, su comunidad. Compramos miles de cosas, cunas, esto, todo, ¿no? Y te das cuenta que lo que requieren son brazos. O sea, sí, que es tenerte ahí. Respeto, amor, cariño, cercanía, compañía. Eso necesitan
por ser nada, o sea, no tienes que hacer nada para merecerlo. Y Nada. creo que esto de tienes un cuerpo, pues es así, ¿no? Sí, O sea, creo que el llevar a lo sencillo, creo que es lo que necesitamos siempre, ¿no? O sea, como... me encanta. Mariana, ¿cómo te pueden encontrar? ¿De qué forma pueden hacer algo contigo si es que pueden? O nada más seguirte, también está chido. Mariana sube muchas publicaciones que me gustan mucho. Hoy subió una de colaboración en el hogar, que a mí me parece muy maravillosa, la sobrecarga de las mamás. Pero ¿cómo pueden contactarte y para qué? En Instagram me pueden contactar para lo que quieran. Este año no estaré dando consulta presencial, pero consulta de lactancia en línea, padrísimo. Consulta de asesoría de alimentación, de neurodesarrollo en línea. Estoy en Instagram como doctora Colmenares IBCLC. Okay. IBCLC son las siglas de consultoría en de lactancia, que es International Board Lactation Consultant. Ok, igual vamos a dejar todos los enlaces para que te puedan ir a seguir. Y mi consultorio está en Médica Sur, que podemos poner también los enlaces a los teléfonos, porque voy a seguir también teniendo pues este contacto con la gente y demás. Sí, o sea, si buscan pediatra y no necesariamente puede ser tú aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el Centro de Lactancia y Alta Especialidad Pediátrica, que es CLAP. Está en redes también como CLAP. Y a través de mi Instagram también pueden contactarlo. Y es en Médica Sur, Tlalpan, y pues correo, teléfono. Sí, ahí luego me lo pasas y lo dejamos. Sí. Y bueno, sí, porque de aquí nos escuchan personas de muchos lados del mundo, entonces pues puede ser que hasta vayan a estar más cerca de donde ahora va a estar Mariana, pero bueno, si no estás en la Ciudad de México, puedes contactar a Mariana directamente a distancia y pues ya tú les platicarás. Los horarios van a estar un poco chuecos, pero bueno, ya ahí ustedes lo platicarán. Espacios habrá para platicar. A veces necesitamos simplemente como una... De 5 minutos vas bien. Una seguridad. Sí. Preguntas, dudas, lo que tengan también en redes, subo un montón de cosas, ¿no? Me gusta dar información, me gusta hablar de la información basada en la evidencia, me gusta justo que empoderar a la gente con conocimiento, ¿no? Creo que es algo bien padre y que puedan ser libres en la toma de decisiones. Me encanta. Muchísimas gracias, Mariana, de verdad. Estoy muy agradecida porque hayas estado aquí y porque te hayas tomado un ratito de tu día en esta locura de mudanza para venir. Agradezco a todas las personas que vieron hoy o escucharon el episodio de No Necesitas Adelgazar. Ya saben que tenemos muchísimos episodios de la primera temporada y de esta segunda temporada. Y si no, nos vemos el próximo jueves para el nuevo episodio de No Necesitas Adelgazar. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com/podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.